Y lo que yo quiero hacer con este texto es que interpele directamente al lector, a la lectora, y que tenga sobre todo una llegada en la cual el lector o la lectora sean quienes juzguen el libro y quienes terminen de reescribirlo y reinterpretarlo, ¿no? Muy bien, Cartografía de lo Invisible, comienzo a escribirlo en el 2011, alrededor del 2011, 2010. Tenía algún proyecto de un nuevo libro y al principio lo que yo quería era hacer una especie de cartografía, es decir, trazar de forma urbana, ¿no?, la ciudad de Arequipa a partir de un proceso poético. Y estos proyectos empezaron casi entre 2012 y 2013, no salía del todo, había un poco que se complicaba. Tuve la oportunidad luego de irme a Francia y en Francia todo empezó a cuajar mejor y en el 2016 comenzamos con el proyecto de los artefactos, ¿no? Yo tenía guardados todo este texto, todavía no tenía una forma definida, pero más o menos ya sabía hacia dónde me dirigía, ¿no? Y los tres artefactos salieron de forma progresiva en el 2017, 18 y 19, ¿no? Y forman parte de lo que va a ser después Cartografía del Invisible, ¿no? Estos tres artefactos están dentro de Cartografía del Invisible, pero lo que queríamos en ese tiempo con Augusto Carrasco, que es el editor de la parte visual del libro, lo que queríamos hacer con él era que los textos funcionen de forma independiente, ¿no?, de forma autónoma, y que empiecen a generar una especie de expectativa para lo que sería después el libro. Sí, lo que yo quería hacer con este texto era la historia de Arequipa, ¿no? La historia de Arequipa, pero sobre todo la historia de los 90, de la historia de los 90, que es mi época, ¿no? Y entonces es una especie de círculos que se van abriendo, ¿no? Al primero son historias locales, las historias locales son como tú lo habías dicho, lo acabas de decir, ¿no? La historia del incendio en el Puente Grau, luego la caída del Fawcett, ¿no? La caída del Fawcett, que fue el accidente más trágico del sistema aéreo en el Perú, ¿no? Luego también los terremotos, el terremoto del 2001, y eso coincide ya con la caída de las Torres Gemelas. Luego sigue avanzando y es la guerra en el Medio Oriente, y termina prácticamente con los casos del Bataclan, ¿no? Los asesinatos que hubo en París. Yo trabajaba en ese tiempo en un bar, entonces me marcó bastante, nos marcó bastante a toda la gente que vivíamos allá en París en esa época. Y también el incendio de la Catedral de Notre Dame, y termina como una especie de revelación de lo que sería la pandemia, ¿no? Para mí es una cosa muy emocionante, ¿no? Porque yo prácticamente me crié en la Alianza Francesa. O sea, mi primer premio que me dio cierta visibilidad local fue en la Alianza Francesa en el 2006, tenía 20 añitos. Luego también trabajé en la Alianza Francesa mucho tiempo, aquí en la Mediateca, ¿no? Aquí donde estamos. Y luego también trabajé para la Feria del Libro. Y entonces regresar después de tantos años, ¿no? Son 8 años que en los cuales ya radico en Francia, y son 5 años en los cuales no regreso, y acabo de aterrizar ayer, así que es una cosa para mí muy emocionante. Y el libro ya ha tenido bastante expectativas de que ha salido el 2021, ¿no? Salió en diciembre de 2021 prácticamente. La vida del libro está durante todo este 2022, y creo que está teniendo una buena crítica, tuvo una buena crítica en Lima, y sobre todo creo que tiene una buena llegada porque es un tema que nos concierne a todos como colectividad, ¿no? Y lo que yo quiero hacer con este texto es que interpele directamente al lector, a la lectora, y que tenga sobre todo una llegada en la cual
el lector o la lectora sean quienes juzguen el libro y quienes terminen de reescribirlo y reinterpretarlo, ¿no? Para mí es simplemente una especie de congregación colectiva para poder hablar de ciertos temas que no se han hablado, ¿no? Arequipa tiene buenos poetas, tiene muy buenos poetas, ¿no? Muy buenas poetas, pero el problema siempre es, creo, las tensiones que hay entre una especie de regionalismo y una especie de visión hacia lo nacional, ¿no? Estos poetas no son, la mayoría de poetas no somos muy conocidos en Lima, ¿no? Entonces, yo lo veo, ¿no? O sea, a pesar de vivir en Francia, sigo siendo un poeta de provincia, ¿no? Porque saqué el libro con una editorial de Arequipa, me parecía lo más lógico y me parecía lo más honesto. Pero yo creo que las tensiones siguen, ¿no? O sea, Lima sigue siendo el centro de poder, sigue siendo el centro hegemónico de los escritores y creo que eso se tiene que romper. Que escriban, lean un montón, que sean críticos con su ciudad, ¿no? Yo creo que es muy importante. A veces, como ciudadanos, como ciudadanas, somos bastante condescendientes con Arequipa y no somos lo suficientemente críticos con lo que nos rodea, y creo que eso es bastante importante, ¿no? O sea, y toda esa crítica tiene que darse no solamente en las calles, tiene que darse a través de la escritura, ¿no? Que no tengan miedo de escribir sobre lo que ven, sobre lo que los rodea, ¿no? Eso creo que sería mi consejo. Yo ahora, bueno, yo hago un doctorado en Sorbonne Nouvelle en París, así que estoy dedicándome exclusivamente a la tesis. Tengo un par de proyectos de publicación, pero son más que todo investigación, ¿no? Libros de investigación. En lo creativo todavía no estoy haciendo nada, es que realmente me metí de lleno a este proyecto y son como 8 o 9 años que ya lo tengo, ¿no? Entonces estoy dejando que todo baje un poco, ¿no?